Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Les pedimos el acto amoroso de poner en silencio los celulares. Sí, claro, invitados, invitadas a filmar, a tomar fotografías. Arroben a la Feria del Libro, a Fundación El Libro, a la editorial. Nos encanta saber qué libros buscan, qué autores siguen, en qué actividades participan. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en particular a Penguin Random House, que ha elegido nuestra casa para presentar Las Indignas, de Agustina Basterrica. Desde Fundación El Libro queremos saludar muy especialmente la participación de las editoras Ana Laura Pérez y Magalí Echevarne. Los y las invito a que recibamos con un inmenso aplauso a nuestra autora y a la periodista y escritora Sonia Budassi, con quien va a mantener un conversatorio que todos estamos esperando. Muy bienvenidas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Muchas gracias al equipo de la editorial y a la autora Estrella Agustina por esta convocatoria, que la verdad me tiene un poco como lo que pasa con la literatura de Agustina, feliz y aterrada. A ver, es un desafío increíble porque esta novela, gratamente, ya tiene su trayectoria, ha sido comentada, ha sido leída, ha sido festejada por medios masivos, por medios prestigiosos, pero no en Argentina, en todo el mundo. O sea, hello. New York Times, o sea, uno lee la solapa y te agarra como una cosa subyugante. Entonces, en primer lugar, como la literatura de Agustina también no tiene ningún tipo de lugar común, dije, bueno, me voy a permitir el goce de la banalidad de decir, el público se renueva, pero no. Trato de agarrarme en esta introducción de la ventaja que implica este recorrido en términos de poder constatar los efectos que tiene esta literatura. Me puse el traje que nos ponemos los que nos gusta leer y hacer crítica y hacer periodismo cultural de KGB, del subdesarrollo literario, y sí te estuve restalqueando. Entonces pude constatar ciertos efectos de lectura que comparto. O sea, hay resonancias, hay consecuencias que genera la literatura de ella que sinceramente pocos autores pueden jactarse. A ver, y acá me refiero a una cosa histórica, que hace mucho tiempo que nos vienen diciendo que la literatura no genera efectos en la realidad. Hay un estado histórico de situación en que se piensa que la literatura ya no influencia en nada, ya no nos toca, que hay otros ámbitos de influencia y de autoridad. Y la verdad que este libro, bueno, y Cadáver Exquisito también vienen a decirnos lo contrario, a mostrarnos. Por ejemplo, con Cadáver Exquisito, te lo he escuchado decir a vos y a lectoras y lectores, que hay gente que de pronto le agarró como un asco de comer carne. Otra gente más extrema que directamente se volvió vegetariana. Y después en el otro rincón del ring, gente que le reclamaba a Agustina no haberse vuelto vegana, que ella tuvo una época vegetariana. Y en cuanto a Las Indignas, también es increíble ver cosas que han pasado con gente que se quejó de las pesadillas ante libreros. Hay todo archivo de esto, chicos, está todo chequeado. Que se quejó por haber tenido pesadillas. Como, ¿cómo me recomendaste esta novela que después no me deja dormir? Así que hay una cosa muy pregnante y que cumple como ese precepto de Austin, es un crítico de comunicación que decía la literatura hace cosas. Bueno, eso se constata. Y aparte que lo logra sin hacer bajadas de línea, digamos. Y eso nos renueva. Entonces,
en mi opinión, la confianza en la literatura, que es la confianza y la fe, que es uno de los leitmotivs de Las Indignas, es sin fe no hay amparo. Me dan ganas de hacer una remera, pero me da un poco de miedito también. Entonces me quedé pensando de por qué estos libros generan estas modificaciones en nuestras percepciones, nos hacen reflexionar, y es porque creo que se trata de literatura pluridimensional. ¿A qué me refiero con esto? Es que, bueno, y después le preguntaremos a ella para que nos cuente sus trucos y su cosmovisión, porque son mundos plenos de densidad. Digamos, sabemos que la literatura, que los relatos se mueven, digamos, hacen distintas apuestas. Hay muy buenas novelas, muy buenos relatos, muy buenos cuentos que de pronto apuestan por el clima, otros que apuestan por la velocidad de la acción. Y en Las Indignas me parece que hay una disposición múltiple de un dispositivo que funciona, en primer lugar, a nivel temporal. O sea, tenemos algo que sucede que implica un quiebre, un punto de giro en la civilización, o sea, en todos nosotros, y después una articulación en la historia de cada personaje que también nos interpela y nos habla al mismo tiempo en esta temporalidad de la historia de la humanidad y nos interpela mucho en el presente, que después quiero que te explayes. Después hay un despliegue territorial, digamos, en esto de la construcción de un mundo denso del cual nos cuesta salir. Y hay una disposición territorial que tiene que ver con esta casa de la hermandad, donde sucede la mayor parte de la historia, y todas con sus reglas, todo es hiperritualizado, y ya me adelanto, y tiene todo un significado y un sentido. Y bueno, en Las Indignas hay una cartografía súper precisa en la cual vivimos mientras leemos. Cada lugar tiene su función y su sensación de peligro. Y después, ¿qué más? Además de esto, o sea, estamos sumando capas, ¿no? Pasa que hay una taxonomía que es tipo casta. O sea, una taxonomía que implica roles, jerarquías, y estos roles y jerarquías evidentemente posibilitan que estos personajes que amamos y que nos dan miedo a algunos puedan hacer algunas cosas y otras no. Y bueno, tenemos las auras plenas, las diáfanas de espíritu, las siervas, las santas menores. O sea, es un mundo paralelo. O sea, yo estuve viviendo ahí un montón. O sea, todavía no sé quién soy de todas ellas. Obviamente indignas sos. Sí, ¿no? Tenemos que ser indignas. Ay, yo quería ser iluminada. Y en todo este sistema que además lo que tiene la vocación de los clásicos, yo me imagino un juego de mesa y un videojuego inspirado en Las Indignas, con las cosas que puede hacer cada una. Bueno, se me ocurrió, vamos a buscar un desarrollador. Y las fichas son cucarachas, las cucarachas del principio, ¿no? Como sí, vas podría moviendo. ser. Y algún grillo así marginal para situaciones concretas. Y por último, también es lo que me parece muy peculiar, es que es una novela que, si bien tiene una trama súper trabajada, no solamente se basa en esta intriga, sino que es metaliteratura. O sea, es muy autorreferencial en cuanto a la escritura, incluso a la edición, a la corrección. Y acá, o sea, bueno, ya se la ha inscrito Agustina en la tradición de muchos autores. Eugenia Sicabo siempre la pone dice que se mezcla entre Margaret Atwood, el cuento de la criada, y el Marqués de Sade. Me parece un hallazgo y lo comparto. Pero a mí también me gusta pensar, o sea, me lo dice la novela, que es
una novela sobre una lectora y sobre una escritora. Y también lo emparento, por ejemplo, con el prólogo de la novela Luminosa de Mario Lebredo, el escritor uruguayo, pero él tiene todo el confort para poder escribir y no lo logra. Y en este caso es un personaje que vive en la escritura como algo clandestino e hiper peligroso. Bueno, esta multidimensionalidad también tiene que ver con eso, como que es una novela que no solo nos cuenta una historia, sino que nos habla de cómo contar una historia, pero sin ser pretenciosa y siendo súper, súper entretenida. Bueno, te dejo la palabra porque... Ay, bueno, un aplauso por esta introducción, gente, por Dios. Yo me quedaría escuchándote el resto del tiempo. Bueno, primero quería agradecer a la Feria del Libro por la invitación, obviamente a Penguin y a mis editoras que están acá. A Maga, con la que trabajé muchísimo, a Magalí Echevarne, que está ahí sentada, con la que trabajé muchísimo Las Indignas y están los agradecimientos. Y la importancia, ¿no?, de esto de que uno nunca escribe solo, la importancia de editores, editoras. Bueno, obviamente gracias a todas las personas que están acá hoy. Sé que hubo gente que viajó desde muy lejos. Las chicas de Mar del Plata están acá. Ahí están. Bueno, besos especiales para ustedes. Muchas gracias por haber venido y gracias a Sonia. Sonia, yo la conocí primero, conocí sus palabras, cómo escribe, porque fui jurado en el Fondo Nacional de las Artes y leí el manuscrito de su libro de cuentos Animales de Compañía y fue una revelación, fue como... ¡Ay, qué bien que escribe! No sé quién es, pero qué bien que escribe. Y fue totalmente unánime que elegimos ese libro, que obviamente se los recomiendo y está publicado por Entropía, ¿no? Sí. Por Entropía. Me imagino que toda la gente que está acá le gusta leer, con lo cual ahí tienen un gran libro para leer. Y si escriben, si acá hay escritores, escritoras, es un gran libro para aprender también. Así que por eso también la convoqué hoy, porque es una de las escritoras que en nuestro país hay un montón de escritores y escritoras que son muy talentosos y ella es una de esas personas. Y bueno, la acaban de escuchar, ¿no?, con todo el análisis que hizo de Las Indignas. Bueno, no sé. Bueno, no sé por dónde empezar, pero otra de las cosas que me pasa, no a mí, está bueno también lo que decís, lo de lo colectivo. A mí me generó mucha riqueza también leer otras lecturas. Y en particular hay algo con esto de la escritura que tiene esta narradora que me recordaba lo que dice María Moreno en relación a Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que dice, bueno, genera como esta figura del cronista en peligro, del escritor en peligro. Y ahí me sentí medio boba, porque lo que dice María Moreno es como, bueno, ya te das cuenta de que el tipo, o sea, porque todo el tiempo uno, a medida que avanza en la lectura, decís, en cualquier momento se muere, en cualquier momento lo matan, en cualquier momento se pudre todo. Pero bueno, si Walsh llegó a firmarlo, a publicarlo, es que sobrevivió. Bueno, con Las Indignas, chicos, pasa igual, pero peor, se pueden sentir más tontos todavía, porque decís, es ficción. Y se genera una cosa, que uno tiene un miedo todo el tiempo de que le pase algo a la narradora, y además es una sensación egoísta que genera porque uno quiere seguir leyendo, quiere seguir involucrado en esa historia que maneja la ambivalencia, que también nos pasa en Cadáver Exquisito, que es un estilo, un sello muy de ella, de generar ambivalencia casi oxímoron. O sea, la belleza es cruenta, la crueldad tiene destellos de luz, la oscuridad también. Entonces quería preguntarte cómo manejaste esto de la intriga, porque este personaje, que además para mí abona la fe del poder de la literatura, y me sale la frase sobrecito de azúcar, como la literatura salva. Bueno, por algo es una frase en un sobrecito de azúcar, ¿no? Los clichés por algo son clichés. Está muy buena la pregunta porque, a ver, hay algo en mi manera de escribir que es intuitiva. Yo me lanzo y no estoy pensando racionalmente por qué estoy escribiendo así o asá.
Y hay cosas que me doy cuenta después, cuando me hacen las preguntas o las entrevistas y empiezo a hacer links de por qué lo escribí. Entonces, a mí lo que me pasa es que, si bien investigo mucho antes de sentarme a escribir, porque lo que importa es el cómo vas a contar la historia, no qué vas a contar, sino cómo la vas a contar, ahí está todo. Entonces eso me cuesta mucho de pensar, de lograr, de ver cuál va a ser el narrador. Esta historia podría ser completamente diferente contada desde un narrador en tercera persona o desde otro personaje, ¿no? Entonces, digo, lo tengo que sentir en el cuerpo. Tengo que sentir en el cuerpo que funciona. O sea, escribo con el cuerpo. Y cuando empecé a escribir Las Indignas, uso muchos recursos poéticos y al principio era bastante hermético lo que estaba escribiendo, pero me interesaban las imágenes, esta cosa medio onírica que tiene. Y después me empecé a hacer preguntas y empecé a afilarlo, porque también lo que importa a la hora de escribir es la verosimilitud. Cuando digo verosimilitud, no digo veracidad. Podés estar escribiendo sobre vampiros o sobre árboles que caminan o sobre lo que sea, pero la lógica del texto tiene que ser tal que el lector crea todo lo que estás escribiendo. Y para eso hay que trabajar muchísimo con un montón de detalles, pensar cada detalle y en ese sentido también trabajar con la tensión y el ritmo, porque si te vas por las ramas describiendo cosas, y bueno, tu libro es un embole por ahí, ¿no? Sí. Entonces, para mí, la literatura tiene que ver con todo el tiempo estar encontrando el equilibrio de qué decís y hasta dónde lo decís y qué dejás para que el lector lo piense. Porque a mí me interesa trabajar con libros para lectores activos. Y esto es lo que estábamos hablando en el WhatsApp, que no hablamos de tantas cosas sobre esta presentación, pero sí hablamos sobre algunas y yo le decía a Sonia, qué bueno que vos seas una lectora activa, que yo ya lo sabía por cómo escribe, pero que encuentres las cosas que por ahí en una primera lectura uno no encuentra, ¿no? Por ejemplo, en esta novela yo trabajo mucho con los círculos, está lleno de círculos la novela. Bueno, ¿qué está significando eso? Yo no voy a dar la respuesta en el libro, quiero que el lector lo piense en todo caso. ¿Qué están simbolizando las cucarachas? ¿Qué está simbolizando el ciervo? Y así está lleno de cosas. Entre ellas, la pregunta de ¿dónde está lo sagrado? ¿Está en el Dios al que ellas le rezan? ¿Está en la hermandad sagrada? ¿Está en el acto de escribir? ¿Está en los vínculos? Bueno, eso es algo que cada lector tendrá que pensar, ¿no? Y así me interesa trabajar, no dando información, sino generando esta paradoja de la que vos hablabas, la ambivalencia, la paradoja, para que haya, bueno, estos intersticios, estos silencios, estos huecos donde el lector intervenga. Sí, y ahí se disparan un montón de cosas más que tienen que ver con esto que decís de la forma. O sea, claramente uno se da cuenta que hay una estrategia discursiva ahí, aunque digas que empezás como, bueno, medio tanteando. Y en un punto hay algo que tiene que ver con la noción de belleza, que me daban ganas de preguntarte, porque tomé un par de notas, porque es muy peculiar y muy particular. Digamos, hay partes donde se habla de una belleza, digamos, más prístina y otras que son muy convocantes, porque también en lo atroz hay algo. Por ejemplo, cuestión arte. Las ciervas la ataron a un palo rodeado de ramas y troncos, los prendieron y ardió. Era bellísima. Parecía un pájaro de fuego. Y bueno, y en otros momentos, en otras descripciones, les aclaro, no nos va a alcanzar el tiempo, que hay como cosas que se te quedan por fuera de las categorías. Yo con este libro, que hace un montón que no me pasaba, hice la categoría corazoncito, que son esas frases, esos párrafos que te iluminan y que decís, bueno, esto ya se me va de la escala, de la categoría, de la taxonomía. Bueno, y después dice da como otra señal de belleza que habla daban ganas de tocar el azul del cielo, de guardarlo entre las manos, de sentir la belleza aterciopelada en la punta de los dedos.
Vi una mariposa volando demasiado cerca. Era celeste, parecía que sus alas irradiaban luz blanca, pero esa belleza quemaba. A mí esto me parece como algo deliberado, esta ambivalencia entre lo que es feo, lo que es bello y lo que es bueno y lo que es malo. Y en esas contradicciones me parece que este personaje tremendo nos atrapa. Bueno, qué bueno que pusiste corazoncitos, porque, a ver, lo que a mí me pasa con cada libro es que cada libro me pide una manera diferente de narrar y un registro diferente. Eso creo que se ve bien en el libro de cuentos, donde cada cuento tiene su registro propio. Y en las novelas todavía no se ve tanto porque no tengo tantas novelas escritas. Pero para que tengan una idea, ahora estoy escribiendo una novela que es 100% argentina, con todo el registro, todo el lunfardo, todos los insultos argentinos. Perdón, están filmando, pero los voy a decir igual. La concha de tu madre, la concha de la lora, es lo mínimo que aparece en la novela. De ahí para arriba, para abajo, lo que quieran. Y es muy diferente a Las Indignas, donde creo que no hay un solo insulto. No, pero te iba a decir eso, o sea, como ya se me escapa de la interpretación, porque en esta época donde los insultos y las agresiones son tan poco creativas, digo a nivel cultural, social, lo que respiramos cada día, hay una meticulosidad, un detalle en las cosas feas que se dicen dentro de la novela que creo que ni la Biblia lo supera. Bueno, pará. O sea, Pará. también tengo citas como una creatividad en la maldad, en la agresión. Bueno, porque, a ver, esta novela en particular me pidió eso. Esta narradora me pidió eso, este registro poético. Y lo que yo hablaba con Liliana Díaz Mendurri, que es mi maestra, siempre la nombro en todas las entrevistas, está en los agradecimientos de todos los libros, y a la cual le mandé la semana pasada la nueva novela, la mitad, que todavía la estoy escribiendo. Ella me decía, estás tratando de escribir el horror con belleza, la belleza en el lenguaje, porque bueno, yo empecé escribiendo poesía, y a pesar de que nunca jamás nadie va a leer ninguno de esos poemas, porque son horriblemente malos, sí me interesa todo lo que tiene que ver con la palabra. No solamente me interesa contar una historia, sino cómo la vas a contar, y en ese cómo también está el sonido. El sonido es fundamental, y eso te lo enseña la poesía. Por eso esta novela yo la leí en voz alta muchas veces, porque tiene una música, tiene una cadencia. Sí. ¿No? Y bueno, y eso me interesaba, el amor de la protagonista, que no tiene nombre adrede, y hay ahí algo para que el lector piense por qué no tiene nombre, por las palabras. Para mí, mi lectura, es que ahí está lo sagrado de verdad. En el acto de escribir, la literatura ella la salva. Bueno, menos mal que no te vas de mi tesis, pues si no me largo a llorar. Sí, no, es tremendo. Nada, después si querés leer algo, porque la belleza que hay en estas maldiciones son aterradoras. Y también hay un trabajo que me parece interesante. Bueno, en primer lugar, este trabajo sobre la prosa y la creatividad en esta maldad que nos hace como hasta nos seduce esa cosa que es tan pérfida. Y al mismo tiempo me acordaba, y me parece que hay algo político ahí, tengo como dos cuestiones. Me recordaba el cuento de Fowell, Pasajeros del tren de la noche, que más allá de la trama, tiene una estructura que me parece vos manejás muy adrede y que es uno de los subtemas de la novela, que es el poder del rumor, la circulación social del chisme y cómo estas versiones de una realidad que no se termina de constatar, terminan, sí, generando acciones y generando realmente consecuencias que pueden ser gravísimas. Bueno, en esta novela también todo es puesta también en escena, ¿no? Es muy performativa en tanto cualquier actuación, llorar o no llorar, te puede hacerla
zafar o hacerla pasar mal. Pero con esto de los rumores, que también creo que tiene un diálogo con el presente bastante llamativo e interesante. Por ejemplo, les leo un fragmentito. Dice: a veces, para preservar a los pocos animales que tenemos, que nunca vi, las iluminadas y las elegidas comen carne escasa de alguna liebre que antes prueba una cierva por si está contaminada. Después, más adelante, con respecto a otro personaje, no voy a decir quién es, dice: somos inmunes a los rumores que siguen diciendo de X, que es una bruja y que por las noches se convierte en cucaracha. Porque las mentiras evolucionan, cambian de forma, crecen. Digamos, me parece que si bien es una novela que tiene una perspectiva de una narradora fuerte, también es una construcción de voces colectivas que tienen que ver con esto y que generan manipulación. Totalmente, tengo muchas cosas para decir sobre eso. A ver cómo organizar. Primero, bueno, yo me basé para escribir en esta novela en mi propia experiencia, porque fui a un colegio de monjas alemanas, donde claramente no la pasé muy bien, pero bueno, agradezco igual haber ido, porque gracias a eso soy lo que soy, ¿no? Y sobre todo que acá está mi padre, que fue el que me mandó a ese colegio. No, pero de verdad que, digo, no la pasé bien, pero bueno, gracias a eso surgió esta novela también. Y ahí yo siempre decía que el deporte del colegio era el chisme. O sea, las alumnas se juntaban en el recreo solamente a hablar mal de otras alumnas. Entonces, eso estaba constantemente. Y eso lo que generaba era una constante división entre las alumnas, que era lo que querían las monjas. Las monjas querían que nosotros no fuéramos realmente amigas, sino que nos controláramos las unas a las otras. Y después, muchos años después, leí, antes de escribir este libro, a Silvia Federici, que se las recontra recomiendo. Escribió el ensayo Calibán y la bruja, donde habla de por qué a lo largo de los siglos quemaron mujeres acusándolas de brujas. Pero también libro de 600 páginas. Ese libro de 600 páginas que es alucinante. Porque, spoiler alert, fue por el capitalismo. ¿Sí? Muy resumido, tiene que ver con eso, con que el capitalismo necesita mano de obra barata, por ende es mandar a las mujeres a las casas para que la única cosa que hicieran es tener hijos. Pero también tiene artículos, y uno de los artículos que leí en un librito chiquitito, que publicaron también acá, habla sobre el origen de la palabra gossip, que en inglés, es rumor. En un principio la palabra gossip era algo positivo. Gossip hablaba de un vínculo con otra mujer que era prácticamente tu hermana. Y eso se fue formando con el tiempo. ¿Por qué? Porque el patriarcado, que se relaciona con el capitalismo, obviamente, lo que quiere es escindir las relaciones, que las mujeres no tengamos amigas, no tengamos contención, porque no tenemos un plan B entonces si funciona mal en la familia con el marido. Entonces dependemos constantemente. E inclusive lo que dice en ese artículo, que es tremendo, es que en Inglaterra, en el Reino Unido, se vendían unas máscaras, que creo que en inglés era Skull Bridge, algo así se llaman, que le ponían a las mujeres para que no pudieran hablar. Si las mujeres querían hablar, se lastimaban la lengua. Y esto era para las mujeres rebeldes. Entonces, el rumor, que parece una pavada, parece algo superficial, no solamente históricamente está hablando de estos vínculos rotos por el patriarcado, que ahora los estamos reviendo, sino que también habla de esta desunión que se produce en los grupos para tener un mayor control, para que la gente que tenga poder tenga un mayor control. Porque aparte, si vos esparcís las mentiras, miente y algo quedará, ¿no? La famoso también cliché. No, y te contradigo, porque son temas universales, no son clichés, pero bueno. Claro, porque no hay nada que tenga cliché en tu literatura, lo lamento. Y en relación a esto que hablabas de la escuela esta de monjas y demás, me preguntaba, digamos, el tema de la fe,
que para mí tiene como su clave secreta, que es la fe en la literatura, o eso es lo que me quedó a mí. En este mundo cerrado, que es la hermandad sagrada, donde viven estas chicas en comunidad, como dijimos, con roles establecidos, también hay una cosa que hay que dar una prueba de fe todo el tiempo. O sea, y es extorsiva la fe, y es como por momentos hay una medida para todas las cosas. Eso, que parece que hay que hacer una ISO 9000 de la fe, a ver qué tanta calidad de fe tenés. Por ejemplo, hay una oración que dice, a raíz de, porque hay todo un sistema, bueno, de sacrificios, que es algo que transversal a varias religiones diferentes. Dice, tenemos que superar esta prueba. Las iluminadas están testeando nuestra fe. O sea, todo el tiempo hay que estar en ese mundo como demostrando. También volvemos a esto de la puesta en escena, de si lloramos hay que llorar porque hay que demostrar tal cosa, si nos sacrificamos. Y también me parecía como una oda a la, digo, el mundito esto, ¿no? A la meritocracia, digamos. Me parece que hay una lectura también muy mercantilista, o sea, o un mensaje, digamos, esto de la que se esfuerza más, una cosa meritocrática. Y entonces, además de esta cuestión del detonante de tus experiencias en la escuela religiosa, ¿tomaste alguna referencia a algún sistema militar, de algún sistema político? Digamos, también tengamos en cuenta que este mundo es un mundo hiperritualizado, donde cada detalle significa algo, y hiperreglamentado, y por eso se pone bueno, y sufrimos toda la novela, porque incurre todo el tiempo esta narradora en la transgresión y tratar de esconderla. Bueno, sí, investigué mucho sobre sectas, o en realidad habría que llamarlos grupos coercitivos, porque puede haber sectas donde no se cometan delitos y no se cometan abusos, pero le vamos a decir sectas porque grupo coercitivo es muy largo, claro. Si no entra tanto en el tuit. Claro, como entramos. Entonces me vi muchísimos documentales, escuché muchos podcasts, leí mucho, porque mi pregunta era cómo es posible que alguien inteligente, pongamos, culto, preparado, caiga en una secta, ¿no? Y pasa mucho, de hecho en Estados Unidos hay muchísimas y hay muchos documentales de gente que termina creyendo cosas inéditas. Por ejemplo, hay un documental que se llama, nunca me acuerdo el título, Be Sweet, Sé Dulce, Reza y no sé qué más, que es sobre una secta que es como una rama de los mormones, que creen que su pastor es inmortal. Empecemos por ahí, ¿no? Pastor inmortal hasta que el pastor se murió y entonces vino otro pastor inmortal. Y creen que los varones van a llegar al cielo más rápido si tienen muchas mujeres. Qué conveniente, ¿no? Entonces, las mujeres en esa comunidad, que es muy tremendo, se convierten en moneda de cambio. Entonces, a las niñas de la comunidad las regalan a los pastores, al pastor y a los que están debajo. Y si vos regalás a tu niña, bueno, subís un paso dentro de la comunidad. Entonces, el pastor, que ahora está en la cárcel, terminó teniendo 65 mujeres, entre las cuales había niñas a las que abusaba de todas, ¿no? Pero, entonces digo, ese es un ejemplo de lo que puede lograr el ser humano convenciendo, ¿no? En este caso, los educaban desde muy pequeños. Y también es esto, la gente que sale, que logra escapar, digamos, de ahí, no tiene herramientas para manejarse en el mundo, porque no tienen internet, porque no saben hacer nada. Otra secta, por ejemplo, convenció a un grupo de que iban a venir aliens a buscarlos y llevárselos. Y no vinieron los aliens. Entonces,
el líder los convenció que los iban a buscar espiritualmente y se terminaron suicidando. Entonces, a mí me fascina siempre el comportamiento humano, ¿no? Cómo es posible que hagamos las cosas, cómo es posible que estemos en el patriarcado, ¿entendés? ¿Cómo es posible que nos creamos eso? ¿Cómo es posible que lo sigamos perpetuando? Y bueno, tiene que ver con un montón de mecanismos muy complejos y que, bueno, no sé, las feministas intentamos resistir y después tenemos gente que nos resiste a nosotros y es así, el mundo no se mueve en una flecha directo a la equidad, a la igualdad de oportunidades, al bienestar, no va en una flecha directo ahí. Siempre hay resistencia, siempre hay gente que va a querer otras cosas por intereses. Digo, en nuestro país tenemos la ley de trasplantes que se llama Justina, que dice que toda persona ahora es donante, pero que vos podés decir lo contrario y decidir no donar. Hay más de 2 millones de personas que dijeron que no. A mí me parece una locura. Porque, tremendo ese dato. Yo seguí mucho la ley. Claro. Entonces, ¿cómo es posible, si es una ley que beneficia a un montón de gente y que da vida y que es generosidad, que haya 2 millones de personas que decidan no donar? Digo, eso es un ejemplo chiquito. Y que es más trabajoso hacer el trámite de no donar que decir, donar. bueno, te moriste, ¿qué te importan tus órganos? ¿No? Pero bueno, digo, entonces me interesó explorar todo eso en este núcleo pequeñito de este grupo. Bien, y hay una tentación que tengo, que está buena la palabra tentación, orbita dentro de este campo semántico de la novela. No sé si te pasaba cuando eras chica que te decían, ¿qué preferís? ¿Morirte ahogada en el mar o incendiada? Bueno, esas cosas, todas las opciones eran malísimas, ¿viste? Y uno tenía que elegir, porque bueno, era un juego. Y acá, en la construcción de este mundo densísimo y tremendo de las indignas, me parece que hay como 2 modelos que tienen cada uno sus problemas, ¿no? Son 2 modelos comunitarios, uno que es el de encierro, donde conviven estas mujeres con una jerarquía muy vertical y verticalista, donde digamos, la autoridad temida es la madre superiora, la hermana, ahora se me hizo un... Hermana superior. Hermana superior, claro, me llamó la atención que era superior, no superiora. En este ámbito cerrado, donde hay diferentes escenarios, como comentamos, con distintas funciones muy preestablecidas, y también como es un lugar cruel, porque las reglas por momentos se vuelven arbitrarias. Entonces está ese mundo, o sea, y donde hay como una cosa muy reglada, pero al mismo tiempo muy salvaje. O sea, la mirás mal a la a la hermana superior y agarrate. Y por otro lado hay un mundo que disfruté mucho y lloré también, que no voy a hacer spoiler, pero hay otro tipo de escenarios donde conviven niños que me hacían acordar a una novela bellísima, creo que se reeditó hace poco, pero la busqué porque por años estuvo inhallable, que se llama Más que humano, de Theodore Sturgeon. No tenés por qué haberla leído, yo no sé cómo cayó en mis manos, donde hay una comunidad de niños y de niñas que viven en un bosque, tienen características similares, lo relacioné a nivel clima. Pero esos niños están libres, como los niños que aparecen, que son los niños tarántula, en la novela de ella, pero también están libres, pero están sometidos a unos peligros atroces, o sea, vienen los adultos, les pueden hacer cualquier cosa. Entonces, si te doy a elegir, te hago esta maldad, si te doy a elegir entre vivir encerrada con las hermanas... Te lo digo, niños tarántula toda la vida. Bien, porque ahí Obviamente. también es una organización más horizontal, súper arriesgada, pero no me importa, está... prefiero morir libre
y con gente que quiero que con esta la hermana superior. Porque Bien. yo ahí adentro, no sé qué hago, la mato. O sea, soy como... No, escribirías como hace la narradora y así terminás. No sé si escribiría tanto, haría muchas cosas más. Sería más Lourdes, me parece. Ah, mirá, bueno, no vamos a contar mucho de qué es Lourdes. Y también das mucho, igualmente en ese lugar tan de tanta opresión, hay lugar para la ternura. Hay un personaje, el de Elena, por ejemplo, que también nos estalla la cabeza, porque es como en un medio tan sórdido, puede también haber un resquicio de humanidad. Sí. No sé qué decirte. Sí, digamos, me parece que... Bueno, la clave es una novela sobre la rebeldía para mí. También, sí, y me parece que me interesa trabajar con matices, ¿no? Como no trabajar solamente con la oscuridad y el horror, sino que haya, diferentes matices y que el personaje principal vaya en una transformación, en un camino de transformación, ¿no? Entonces, sí. Y ¿sabés lo que me pasó hablando de libros? Cuando la novela ya estaba publicada, leí de Reinaldo Arenas, no sé si lo conocen, escritor cubano, un libro que se llama Antes que anochezca, donde él cuenta su experiencia en Cuba, cómo lo persiguieron porque era homosexual, terminó escapando de Cuba, y lo que me quedó súper claro de ese libro es que la literatura lo salvó. Que haber escrito lo que escribió, novelas que escondió, novelas que reescribió, novelas que le dio a los amigos para que se las guarden, hizo que él pudiera seguir vivo, porque toda la experiencia que cuentan cuando está en la cárcel es tremenda. Y bueno, eso me pareció increíble, haber escrito este personaje sin haber leído esa novela. Me hubiese venido bárbaro leerla antes, ¿no? Pero bueno, quise un poco trabajar con esto, como la literatura para mí es un motor y para este personaje es, bueno, su salvación. Bueno, incluso en esta acción que hace la narradora de escribir a escondidas y con pocos recursos, incluso con cosas bastante dolorosas en lo fáctico, digamos, como lastimarse sangre para poder escribir, etcétera. También hay algo de que resuena con la historia y con la actualidad, que decís, bueno, por algo también los sistemas de gobierno autoritarios y totalitarios le dan tanta importancia a los libros y a quemar libros y a esconderlos y a censurarlos. Y vuelvo al comienzo, que también al mismo tiempo se nos ha convencido a las que nos dedicamos a esto de que, bueno, no cambia nada una novela. Y yo creo que esta es una pieza de que sí, que viene a demostrar y a reflexionar con que sí. Totalmente. A ver, yo no quiero hablar de mi libro y las consecuencias de mi libro porque no las puedo medir y no sé, pero sí lo puedo pensar con otros libros. A ver, la Ilíada, Alejandro Magno tenía la Ilíada debajo de la almohada, la llevaba a todas partes. Y eso cambió la geografía mundial porque se basó en ese libro para conquistar, era como su Biblia. Si no quieren un ejemplo tan lejano, simplemente la película Flow, la del gato negro, gracias a eso se empezaron a adoptar más gatos negros. Digo, cómo la literatura y el arte influye concretamente en la vida de las personas. Porque por ahí, no sé si pueden hacer cambios enormes, pero sí los hace, porque bueno, tenemos Marx, ¿no? Y su libro y los cambios que generó eso y otras maneras de pensar. Podemos estar de acuerdo o no, pero digo, es un hecho concreto. Pero también generan cambios individuales y eso se refleja después en lo universal, en lo masivo, ¿no? Para mí, los libros tienen que ver, cuando vos empezás a leer un libro, estás leyendo la manera de pensar, un fragmento de la manera de pensar de una persona que quizás vivió hace 200 años o que vive en otro país. Es eso, es ampliar tu realidad realmente. Entonces, en ese sentido, ya un libro te va a cambiar
la mirada. No, y también vuelvo al tema de la ficción, que uno de los hallazgos de Las Indignas es que te mete ficción dentro de la ficción sin un regodeo pseudointelectual o forzado o pretencioso. Y hay uno de los pasajes más emocionantes es cuando el libro tiene que ser un material utilizado para la supervivencia material, es decir, para hacer fuego, y hay como un rescate ahí de que la narradora se le pone a leer a otros niños huérfanos un cuento, 2 cuentos. Hay uno que tigre que no lo identifiqué. De Cortázar, son todos de Cortázar. Ah, son los 2 de Cortázar. Sí. Bueno, y es una inyección de vida para esos pibes. Es que en realidad nos venimos contando historias desde las cavernas, gente. O sea, en su momento eran orales, sí, y no hay registro de eso, pero nos contamos historias para poder entender el mundo que nos rodea, para entendernos como especie también. Y bueno, eso va cambiando de formato con los siglos, pero yo creo que estamos contando las mismas historias desde el inicio y las vamos renovando con otras miradas, porque como dije, lo que importa es la mirada, pero sin la literatura y el arte creo que en un punto nos extinguimos espiritualmente, lo creo de verdad. Bueno, sí, coincidimos. Qué bueno que sigue existiendo la Feria del Libro, ¿no? También, perdón. Que me quedó por agradecer, porque en un momento pensamos que todo iba a Bueno, perdón. Es que, bueno, obviamente, algunos gobiernos lo que les interesa es que la gente no piense, ¿no? Entonces, un ejercicio de pensamiento es la lectura. Por eso, como bien dijiste, en las dictaduras se queman libros y se prohíben libros. De hecho, Cortázar, que lo nombramos, en las clases de Berkeley, que están publicadas por Alfaguara, y esto es un chivo para la editorial. No, pero está buenísimo el libro. Son bárbaras. Son espectaculares. Porque realmente ves la cabeza de ese hombre que es brillante. Y no sé, me fui por otro lado porque me pensé en Alfaguara. ¿Qué estamos hablando? No, en el poder bueno, perdón, sí, ahora me acordé. Y él ahí dice que le prohibieron publicar un libro acá en Argentina durante la dictadura y lo tuvo que publicar en México, por ejemplo. Claro. Bueno, ¿hay tiempo para preguntas del público? 5 minutos, bien. Ahí hay una señorita. Hola, bueno, primero que nada, el libro es increíble, me lo regalaron para mi cumpleaños y fue uno de los mejores regalos ese año. Ay, gracias. Una de las cosas que me llamó la atención del libro es, bueno, naturalmente como son los escritos de la protagonista, hay algunas partes que están tachadas. A mí me gusta mucho cuando se juega así con el medio del papel, que no solo poner palabras, sino jugar un poco o ponerlas solo, tipo una página que tiene solo 3 palabras, qué sé yo. Pero también el otro día estaba escuchando en un programa que recomendaron el libro y la que estaba haciendo la recomendación mencionó que había gente que se quejaba porque pensaba que el libro estaba mal, estaba fallado porque estaba todo por las partes que están tachadas. Y nada, quería saber más o menos qué es lo que te inspiró a tomar esa elección de tipo dejar oraciones así tachadas, o sea, obviamente para reflejar que se está escribiendo en un papel y que a veces se tachan cosas, pero nada, como jugar con el medio así. Ok, buenísima la pregunta. Sí, hubo gente que me escribió diciéndome todos los libros que encontré en la librería tenían la misma falla de todo tachado y es como, pero te pusiste a leer de qué se trata el libro. Bueno, a ver, es esto, yo quise emular lo que es el acto de escribir, cosa que hoy se está perdiendo un poco, pero yo tengo 51 años, gente, nací cuando no existía internet ni los celulares.
y escribí un diario. Y en ese diario vos escribís con distintas tintas, de repente se te mancha la hoja porque se te cae, no sé, la chocolatada o el café, y tachás, te arrepentís y tachás. Entonces quise emular eso, pero además, como comentaba, todo está connotando otra cosa. Entonces, por ejemplo, la primera parte de la novela está llena de paréntesis. ¿Qué está significando un paréntesis? Bueno, mi hipótesis, el paréntesis encierra, ellas están encerradas, ¿sí? Después pasa algo y desaparecen los paréntesis. Lo mismo pasa con las tachaduras. Es como, bueno, hay una cosa ahí de, ellas están escindidas, ellas están intervenidas, ¿cómo se dice la palabra? No me sale. Le cortan la lengua, no sé, mutiladas. Mutiladas. Ellas están mutiladas. Es una manera de mutilar la hoja, ¿no? De reprimirla, de mutilarla. Y hay un párrafo específico que está todo tachado excepto 2 palabras, sí, por ejemplo. Entonces me interesa jugar con eso, con que el lector no solamente se quede con el argumento, sino que piense por qué es, ¿no? Lo que vos pensaste. Inclusive en la última parte, en la última entrada donde ella escribe, hay algo del dibujo de la gramática que es muy evidente, que no sé si todos los lectores se dieron cuenta que están todos los nombres en minúscula, por ejemplo. Y eso está diciendo algo. Entonces me interesa trabajar desde ese lugar. Sí, está él con mayúscula. Hay más preguntas. Iluminadas con mayúscula, después. Gracias. Bueno, hola, chicas. Bueno, primero sí agradecerte, Agustina, por las indignas y bueno, Caber Exquisito también. Al respecto de las indignas, mi pregunta es, con estas simbologías que vos aplicás en el libro, ¿vos realmente esperabas que los y las lectoras interpretemos algo en específico o vos más bien lo hiciste como a libre interpretación de cada persona? A libre interpretación. Yo siempre digo que mi lectura no es la lectura valedera, digamos, es una lectura, digamos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿están todas locas por el agua del arroyo de la locura? ¿Están todas cooptadas por la secta o es todo real y el Dios existe y realmente hacen todos los milagros? ¿Qué pensás? ¿Real? ¿Que es real? No, o sea, yo con la forma de la prosa de la ficción que vos tenés al escribir, yo es como que me sumergí tanto que es como más bien, sí, lo compré. O sea, para mí todo era real. Todo real. Bueno, digo, a ver, eso me interesa, que cada lector tenga su propia lectura y por ahí viene alguien y me dice, mirá, yo pensé esta cuarta opción que es diferente y si me la podés justificar en el texto, para mí es totalmente válida. Porque a mí me interesa trabajar con esa ambivalencia, ¿me entendés? Por ejemplo, el ejemplo que di de los círculos, que está lleno. Yo tengo mi lectura, pero hay millones de lecturas, porque los círculos en distintas culturas simbolizan cosas diferentes, por ejemplo. Entonces, por ahí tenés la cosa obvia del encierro, del círculo, pero tenés un montón más de otras lecturas, ¿no? Lo podés relacionar con el tiempo, que ya habla un montón sobre el tiempo, sobre el significado del tiempo. Entonces, bueno, a mí me interesa esto, no dar una respuesta nunca. Muchas gracias. Bien, levantaron un montón y no más tenemos ya tiempo. tenemos que... Agustina va a estar dando ejemplares en el stand de Penguin, que queda acá nomás. ¿Tenemos para una más? Una, no sé. Bueno, elijan ustedes, no sé. ¿Qué? Listo. Bueno, gracias. Agustina, primero agradecerte por tu narrativa, que es preciosa. Comentarte que soy docente de secundaria y que estoy formando mi propio ejército, más o menos, que a mis alumnos les encantan tus libros. Y bueno, comentaste un poco sobre el poder de la fe. Yo quería que comentes un poco acerca del poder del amor, porque me parece que el amor es un tema importantísimo también en la historia.
sin spoilear demasiado, pero el amor en general, ¿no? En algún momento se menciona una mascota muy, muy querida, estos niños tarántula también. Entonces, el poder del amor en general, que me parece que junto con la fe van como de la mano, ¿no? Totalmente, sí. Yo siempre digo en las entrevistas que la novela en realidad para mí trata sobre el amor como energía universal, aunque nunca esté la palabra amor en todo el libro. Pero sí, porque está, bueno, el amor de los vínculos, que no vamos a spoilear, pero también está el amor con los animales no humanos y con la naturaleza. Y eso, bueno, es una lectura posible que está al final. Y es para mí, ahí que está mi lectura, donde está lo sagrado. También lo dije en varias entrevistas, creo que ya se dieron cuenta a esta altura que no creo en las religiones, pero sí creo que hay una energía, una fuente, un misterio, Dios a Dios, como lo quieran llamar, del cual somos desprendimientos humanos, animales no humanos y naturaleza. Y cuando nos conectamos de manera empática con el otro, para mí nos estamos conectando con esa energía. Por eso yo no necesito un señor en el Vaticano que me diga cómo conectarme con Dios, ¿no? Entonces, trabajo sobre eso. Porque bueno, al haber ido a un colegio católico donde me enseñaron que el Dios católico era todo lo contrario al amor, que es lo que enseñan los grandes líderes y lideresas universales, Jesús, Buda, María Magdalena, y hay un montón. Bueno, eso está, digamos, si querés, vamos a la Biblia como libro sagrado, que para mí es ficción, pero bueno, ponele. El mensaje es ese. Y a mí no me enseñaban eso. Entonces también es toda la reflexión de, bueno, ¿por qué me están enseñando que este señor que está, porque aparte es un señor, ¿por qué un señor con barba que está en el cielo me está chequeando 24 horas qué hago? Y lo que más importa es si soy virgen o no virgen, cuando el tema de la virginidad es una falacia total, ¿no? Bueno, son todos estos mecanismos de control para tenerte sumisa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso un poco lo reflexioné, lo volqué acá. De nada. Bueno, gracias Agustina, gracias a todos. Gracias. Bueno, y reitero, va a estar firmando ejemplares ahí en el stand de Penguin, que queda a pasitos de la sala Cortázar.